Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Miércoles 17 de abril, saludos señoras y señores, bienvenidos a esta revista de prensa. Vamos como cada mañana a repasar juntos las primeras planas, las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, el diario Córdoba, el diario ABC y el diario El Día. Hoy tenemos en el diario Córdoba una foto y un titular que también es portada en muchos medios nacionales y es el juicio de Isabel Pantoja, un juicio en el que, como saben, había más personas juzgadas, pero parece que Isabel Pantoja evidentemente es la más mediática. Dice el diario Córdoba, 4 columnas y foto para la tonadillera o la cantante: Pantoja no cumplirá en la cárcel la condena de 2 años por blanqueo. Titula que la famosa tonadillera quedará exenta de ingresar en prisión al carecer de antecedentes. Dice que son 7 años la condena, la pena que ha caído sobre el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, que ya está encarcelado, y que son 3 años el tiempo que pasará entre rejas Maite Zaldívar, la exmujer de Julián Muñoz. El diario ABC trae la misma foto, la portada, una foto que sirve la agencia, en este caso es Reuters. Pantoja esquiva la cárcel, titula, y también señala que ha sido condenada a 2 años de cárcel por blanquear 1,14 millones de Julián Muñoz. También hace referencia a este acoso que ha sido sometida la cantante en la puerta del juzgado, lamentable acoso a la salida del juzgado, y la foto: Isabel Pantoja acosada a la salida del juzgado. Eso en el diario ABC. Y el diario El Día no trae foto para la Pantoja, pero sí trae titular también: Isabel Pantoja elude la cárcel pese a la condena de 2 años por blanqueo. 3 años para Maite Zaldívar y 7 años para Julián Muñoz, que entra en prisión. Él sí entró en prisión ayer mismo porque había algún riesgo, dicen, de fuga o por su especial relevancia mediática. Bueno, qué decir en principio que los abogados de las 3 personas condenadas han recurrido o van a recurrir, anunciaron que recurrirían al Supremo, con lo cual las condenas no son definitivas, y aún así, como dicen los periódicos, pues Isabel Pantoja, que no se le va a ampliar la condena, no entrará en prisión, no ingresará en prisión en principio, porque aunque todos los periódicos insisten en que no se entra en prisión con 2 años de cárcel, eso no es cierto. En principio se puede ir a la cárcel con 15 días de condena. No, esto de que si son 2 años o menos no se entra en prisión es una recomendación que hacen los códigos, pero no, efectivamente no es obligatorio, no es un precepto. Si un juez condena a alguien a 1 año de cárcel, puede ir 1 año a la cárcel, parece además lo más lógico. Lo que suele ocurrir es que cuando toca la ejecución de la condena, el juez que se encarga de ejecutar la sentencia, pues analiza varios aspectos. El primero, que no tenga antecedentes, como es el caso de Isabel Pantoja. Segundo, que no haya un riesgo de que siga cometiendo el mismo delito, que parece que en este caso tampoco lo hay. Y en tercer lugar, que la condena sea de 2 años o inferior. Si cumplen los 3 requisitos, pues lo lógico, la tónica normal, lo habitual, es que Isabel Pantoja no ingrese en prisión. Pero, como les digo, no es una regla, no está escrito esto. Puede ingresar en prisión con 2 años y con menos tiempo, no es nada habitual. Prácticamente no se da ningún caso, pero pudiera ser que por una presión social, pues un juez ordenara el ingreso en prisión. Que en cualquier caso, también les digo que en el caso de Zaldívar, esta mujer que ha sido condenada a 3 años, sabe que cuando lleve cumplida la tercera parte de la condena ya tendrá beneficios penitenciarios, es decir, que se le condena a 3, pero cuando lleve 1 ya podrá empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios, que sería pues ir a la cárcel solo a dormir o ir a la cárcel solo en fin de semana. Y luego pues ya entraría en segundo grado y iría solamente a fichar cada X días, etcétera, etcétera. Es decir, que no son condenas, excepto la de Julián Muñoz, que sí que tiene antecedentes, que sí que está en prisión ya y que sí que, según dice el juzgado, puede incluso haber riesgo de fuga. Pues parece que este hombre ya ha dormido esta noche en la cárcel y va a tener más dificultades para eludir el ingreso en prisión, el otro, el definitivo. Pero tanto Isabel Pantoja como Maite Zaldívar, además, probablemente tengan esta reducción, es posible que haya reducción de condena incluso en la siguiente fase, la fase de recurso. Así que muchas fotos para la Pantoja, y quizá la sorpresa mayor para esta mujer es que al salir del juzgado, en lugar de encontrarse con aplausos y con vítores, que son habituales, y con el guapa es guapa y tal, habitual de esta mujer, pues se encontró con un grupo casi de escrache, de presión, que le llamaron ladrona, le dijeron que devolviera el dinero y que fuese a prisión, incluso le zarandearon, dicen que le patearon, que le pisaron, bueno, llegó incluso
a desvanecerse o a marearse, no sé qué ocurrió. Al final, entre un montón de policías y guardias civiles que se ven en las fotografías, consiguieron introducirla en el coche y sacarla de ese lío, que yo también creo que a lo mejor podía haberse ido por la puerta de detrás, como se hace en otras ocasiones. No sé si esperaba un baño de multitudes o nadie previó que podía haber este lío en la puerta, que le costó un disgustillo o un disgustazo el mayor del día, porque el otro fue un alivio importante, la condena a 24 meses, que como le digo, prácticamente significa que no va a entrar en la cárcel. Sí que tiene que cumplir, pagar una multa de más de 1 millón de euros. Y sí que también les digo que va a estar 2 años condenada, es decir, que aunque no entre en prisión, el día que empiece la condena estará condenada ya, con lo cual no podrá hacer un montón de cosas que las personas que no tenemos que responder ante nada, ante la justicia por nada, no tenemos problema. Es decir, que ella técnicamente estará en prisión, aunque no tendría que ir a la cárcel. Pero, quiero decir, no es que se le haya indultado, no es que haya salido absuelta, está condenada, en principio, aunque es una condena que puede ser recurrida. De hecho, como les digo, les repito, ya han anunciado las 3 partes que van a ser recurridas. Por cierto, hablando de condenas, una noticia que apareció ayer y que no venía en las portadas, ha sido absuelto José Bretón de este presunto delito del que se le acusó de maltrato a su hijo, al pequeño José Bretón Ortiz. Digo esto porque igual que los periódicos sacaron foto de Bretón, todos ellos, de Bretón sentado en el banquillo el día que le juzgaron, ninguno sacó ayer la foto de Bretón para decir que es inocente. Yo no voy a defender a este hombre, porque creo que hay más que indicios de que es una persona que ha cometido un delito muy grave, pero creo que en justicia, si se informa de que hay un juicio, lo normal es informar de lo que ocurra en el juicio. En este caso ha sido absuelto porque el juez entiende que no se puede extraer del juicio, de la vista del juicio, que este hombre propinara ninguna paliza a su hijo, a José Bretón Ortiz, y por lo tanto no era lugar la condena. Repito, fueron 3 portadas, si recuerdan, de Bretón, 3 fotos de Bretón sentado en el banquillo, y ayer ni siquiera una triste reseña para indicar que Bretón había sido absuelto. Venía dentro, se me olvidó mi comentarlo ayer, y hoy, como seguimos hablando de juicio, lo comento. Por cierto, que ha dicho Ruth, la mujer de Bretón, o la exmujer, que no va a recurrir esta sentencia, le pedían 9 meses de cárcel. Me parece que era un poco exagerado la parafernalia que se envolvió aquel caso, y encima ha salido absuelto, con lo cual, bueno, demuestra quizá que no tenía sentido tanta historia. El caso del titular, hemos visto el del Córdoba, que habla de la Pantoja. En el ABC y El Día hablan de Rafael Gómez y de su famosa y polémica declaraciones cuando aseguró que construyó las naves de la Colecor y la de la Carrera del Caballo, los pisos, los chalecitos de la Carrera del Caballo, lo hizo con la anuencia, con el consentimiento tácito, ya que no es explícito, no estaba escrito, pero dice que eso lo dijeron de palabra, dice él, de Rosa Aguilar y de Andrés Ocaña. Ayer hubo pleno municipal y había comparecencia de los portavoces, como ocurre cada vez que hay un pleno. Los plenos son los primeros martes de cada mes, y Rafael Gómez, los segundos martes de cada mes, y Rafael Gómez habló. Dice el diario el diario ABC, Aguilar me dijo, acaba ya las naves que tenemos al PSOE detrás. Y así titula el diario ABC. Gómez se refiere evidentemente a Rafael Gómez. El líder de Unión Cordobesa indica que la ex regidora tuvo 18 meses para parar la obra de Colecor, si hubiera querido hacerlo. El diario El Día, no entre comillas, pero, saca el mismo asunto. Gómez dice que Izquierda Unida, él aquí no habla de Rosa Aguilar, porque también incluye a Ocaña. Gómez dice que Izquierda Unida le apremió con las naves por la presión del PSOE. El empresario afirma que se alegra de la decisión de investigar sus palabras, decisión del fiscal jefe de Martín Caro. Sostiene Rafael Gómez que hay testigos de los encuentros que mantuvo con Rosa Aguilar. PP, Izquierda Unida y PSOE piden que se aclare de una vez una polémica que dura ya años, titula el diario El Día. El diario Córdoba también trae a su portada el tema de Rafael Gómez, aunque no lo hace con fotos, sí lo hace en el sumario. Gómez insiste en que pactó con Aguilar la construcción de las naves. El líder de Unión Cordobesa asegura que en Izquierda Unida le metían prisa porque tenían al PSOE detrás. Y porque temían, en definitiva, dice él, que el PSOE metiera demasiado ruido, y porque eran socios de gobierno, si recuerdan, en esa época, Izquierda Unida y PSOE. Bueno, Rafael Gómez, como le digo, ayer, en las comparecencias previas al Pleno, se dirigió a los medios de comunicación, reunido en el Ayuntamiento, y primero ratificó lo que había dicho antes. Es decir, que cuando él empezó a construir las naves y cuando empezó a haber problemas, él habló con Rosa Aguilar y le dijo, mira, Rosa, esto es un lío, ¿cómo lo arreglamos? Y dice él que ella le dijo, tírele para adelante, que luego la multa, famosa multa de 24 millones de euros, se quedará en 6.000 euros, e incluso eso podemos verlo, porque Rafael Gómez y el Ayuntamiento tenían en esa época algunos proyectos pendientes, recuerden los cines de verano, por ejemplo, alguna otra ciudad deportiva, algún otro proyecto pendiente. Luego él dice también que eso ya era, de por sí era ya una especie de licencia de obra, una licencia de construcción
oral, ya que no estaba por escrito. Pero luego dice que dijo a él también que a partir de que empezó a hacerse la obra duró 18 meses. Que no solamente no se la quisieron parar, que podían haberlo hecho, él puso además otro ejemplo de que hay una obra que rápidamente te las precintan al segundo día de las máquinas, que en este caso se dejó hacer y que incluso, como dicen los periódicos, pues le llamaban, le decía, oye, Rafael, acaba ya con esto, porque cuanto más ruido hagamos, más fácil es que un día se presiona allí a alguien y tengamos un problema. Y el PSOE, dice el que le decían, el PSOE pues no le ve con buenos ojos esta operación y al final vamos a tener un problema con los socios de gobierno. Evidentemente, desde Izquierda Unida, tanto Rosa Aguilar en su día y Ocaña, ayer no hablaron, pero se hablaron en su día, han rechazado esto. Rosa Aguilar ya dijo que las licencias de obra no se dan de palabras, se dan por escrito o no existen. No es más eso de decir tú haz lo que ya hablaremos, que eso no es una práctica que haría ningún alcalde, porque sabe que eso no lleva ningún sentido. Que las multas tampoco se quitan de manera oral, sino que se quitan por escrito. Si es que hubiera que quitarla, hubiera que hacer un expediente, se haría con algo por escrito. Ayer le preguntaron a Rafael Gómez si de toda esta historia tiene prueba documental, es decir, si tiene papeles, si tiene algo en el que, aunque sea un papel manuscrito o algo que no sea oficial, en el que alguien le dijera, oye, haz esto, que lo arreglaremos. Y él dijo que no, que lo que tiene son muchos testigos. Claro, testigos, yo soy testigo de una reunión de Gómez con Rosa Aguilar y de Gómez con Nieto y de Rosa Aguilar con Pepe Romero, porque las reuniones de los alcaldes con los empresarios no solamente existen, sino que son necesarias que existan. Nieto se ha reunido con mucha gente estos días. Hoy encontraremos una reunión también de empresarios de Pérez Jiménez con la alcaldesa de Almodóvar. Es que es necesario, los alcaldes se reúnen con empresarios. Ahora, lo que se diga en esa reunión es lo que puede ser constitutivo de delito o puede ser algo legal, que es lo que habitualmente, o quiero pensar que habitualmente ocurre. Es decir, que las reuniones no significan que lo que se dijera luego pueda demostrarse. Hay alguna prueba que sí que complica un poco el caso o la actuación del equipo de gobierno, y es por qué no se hizo nada en 18 meses. Saben que habitualmente cuando una obra se levanta y muchos emprendedores y pequeños empresarios pues hacen una obra en su local, al segundo día de meter allí la cuba de escombros, la puerta, tiene la policía local pidiendo papeles, y si no lo tienen, pues se precinta o se ordena un cierre y tal, ¿no? En este caso, pues la obra comenzó y la obra terminó. Es cierto que hubo un momento en el que se ordenó la paralización, pero no llegó a hacerse, y eso tendrá que explicar quien sea, o bien el responsable del ayuntamiento, o del área de urbanismo, o responsable de disciplina urbanística, por qué no se detuvo, por qué no se interrumpió una obra que parecía evidente que había que haber interrumpido porque no tenía ningún papel. Eso es un poco el único argumento que creo que queda por aclarar. El otro será palabra contra palabra. Gómez dirá, este me dijo, o esta señora me dijo que sí, ella dirá, yo nunca le dije nada, y quedará palabra contra palabra y difícilmente podrá llegarse a ningún otro consecuencia o conclusión, nada más que eso. Del otro sí, de por qué no se paró una obra que a todas luces era ilegal, sí que habrá que dar muchas explicaciones, y es incomprensible que no se hayan pedido esas explicaciones a esta altura del partido, que creo que ya tenía que haberse aclarado bastantes cosas. El diario El Día trae otra foto en su portada distinta, no la Pantoja, afortunadamente, una foto de la fiesta de mayo que este año se adelanta a abril. Ayer se inauguró de manera oficial la cata, hoy será la inauguración ya del corte de cinta y tal, pero ayer noche en el patio barroco de la Diputación, lo están viendo ahí, se inauguró la cata. La hora de la cata titula el diario El Día, con foto de, lo leeré, Claudio Pérez. Bueno, vemos las autoridades, bueno, tenemos imágenes también en directo de este acto, muchísimo público que se congregó, mucha gente del sector, vemos empresarios, comerciantes, taberneros, bodegueros, que se dieron cita en el patio barroco de la Diputación para dar inicio el formal, el protocolario, a la cata, a la 30ª edición, a la edición 30 de la cata Montilla Moriles. Vemos a la presidenta de Diputación y al alcalde de Córdoba, el rector, Ana Romero, la delegada de salud, muchísimas autoridades, Expósito, en fin, mucha gente que estuvo, y Javier Martín, que es el presidente del Consejo de la Denominación de Origen Protegida, Montilla Moriles. Se entregaron también una serie de distinciones y hoy empieza el acto también protocolario, también formal, de entrega de... O sea, ayer se hicieron, como les digo, los premios tabernas, restaurantes, y hoy se corta la cinta, se nombra madrina de honor, que este año creo que es Tita Cervera, Carmen Thyssen, y también se hacen esta mañana un par de actos, por ejemplo, una exposición, se inaugura una exposición en paralelo, una especie de actos paralelos a lo que es la cata en sí, y también hay un pase de moda relacionado con el vino y la moda, en fin, alguna cosa novedosa. También se agradece que no sea solamente ir a la cata a beber vino. En la foto del diario El Día que hemos visto,
pues los protagonistas institucionales, que yo creo que hay otros que no son ellos, pero en fin, la foto siempre tiene que hacerse a alguien, y veíamos a Isabel Ambrosio, María Luisa Ceballos, a José Antonio Nieto, Juan José Primo Jurado y a Javier Martín, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, su delegación y el Consejo de la Denominación de Origen Montilla Morila, y este hombre que sí que es protagonista, el escanciador, que es el que repartía el vino, que a eso fuimos todos. El diario Córdoba también tiene una foto pequeñita en su portada, una foto que, bueno, es la foto de todos los años, y son las 5 instituciones brindando por el éxito de la cata. Comienza la cata del vino más ambiciosa en 30 años, titula. Y vemos Isabel Ambrosio, Luisa Ceballos, Javier Martín, José Antonio Nieto y Juan José Primo Jurado, su delegado de gobierno. Los 5 que se hicieron la foto esta famosa del brindis de la cata. Todos los periódicos traen especiales cata, uno regala cata vinos, el otro invita por aquí, otro trae un póster, en fin, cada cual hace su aportación a la cata, porque entendemos que es la fiesta que inaugura el mayo, aunque, como saben, ya lleva algún tiempo que se intenta estirar un poco el mes de mayo y sacarlo de mayo. Les decía, hoy se inaugura la cata oficialmente y el domingo ya tenemos romería. No sé cuál de las dos, creo que es Linares la primera, no me acuerdo. La que sea, la primera de las dos este domingo, con lo cual se estira bastante. Además la feria se mete en junio, con lo cual el mes de mayo pilla abril y pilla junio, que es de agradecer también, porque hay veces que no somos capaces de llegar a todas las convocatorias. La otra foto que trae el diario Córdoba, que es como casi siempre el más gráfico de los 3 periódicos, hace referencia a una concentración de trabajadores que se produjo ayer a la puerta del ayuntamiento, mientras se celebraba el pleno arriba. Aquí la tiene, una foto que firma a J. González. En la foto, trabajadores y el titular: agria discusión en el pleno municipal por el futuro de la empresa Sadeco. Nieto, el alcalde, Nieto culpa a Izquierda Unida de instigar al personal a manifestarse ante la posibilidad de que haya privatizaciones. Dijo Nieto ayer que no hay en principio por qué alarmarse, nadie tiene por qué temer nada, y que decía que han empezado una campaña de calentar mucho el ambiente sin ningún tipo de argumento. Él llegó incluso a decir que luego, después de esto, vendrían los escraches, vendrían presiones y tal. Igual se exageró un poco, pero es cierto que hasta ahora Sadeco no ha iniciado ningún expediente de privatización. Es verdad que se están aireando muchos datos negativos, se están aireando sueldos, veíamos ayer o antes de ayer los sueldos de los trabajadores para justificar quizá alguna operación. Se está diciendo que Sadeco es inviable, que hay que hacer algo o Sadeco va a quebrar. A lo mejor eso pues, puede ser también calentando por la otra parte. No sé si fue Izquierda Unida o fue Comisiones o fue quien fuera, pero lo cierto es que ayer los trabajadores estaban preocupados por su futuro en la empresa pública de saneamiento de Córdoba y se expresaron de esa manera en la puerta del ayuntamiento. También lo hicieron trabajadores de Axur, de esta empresa que ha trabajado siempre o casi siempre con Emaxa, que ahora saben que está en problemas muy serios, que está a punto de cerrar, de desaparecer, y los trabajadores que reclaman que la empresa que a partir de ahora trabaje con Emaxa, trabaje junto a Emaxa, pues que emplee a los empleados, valga la expresión, valga la redundancia, que durante 20 o 25 años han trabajado ya con Emaxa, porque se temen que al final lo que sea una operación pues de estas raras que hacen las empresas, cierro esta, los mismos abren otra y contrato a gente sin antigüedad y con sueldos más baratos. Ellos dicen que bueno, están dispuestos a negociar, pero que el ayuntamiento exija, obligue a la empresa que se quede con las obras de Emaxa, con las canalizaciones que haga Emaxa, que era Axur casi siempre hasta ahora, que emplee, que contrate, que subrogue a los trabajadores que tenía Axur, para evitar que haya este fraude, en definitiva, que es hacer esta operación empresarial y despedir a los trabajadores que estuvieran en plantilla. Bueno, más cosas, los sumarios. De Córdoba, solamente un asunto más en el diario de Córdoba: un alumno de primaria se queda ahora sin plaza por decisión judicial. Es algo muy extraño porque estamos en abril y, lógicamente, este tipo de cosas hay que resolverlas muchísimo antes. El chico tiene 6 años y está matriculado en La Salle, y ayer, o esta semana, o a final de la pasada, le llegó una carta diciéndole a la familia que no fuera más, que no tenía plaza, porque excede, la clase en la que está él, excede la ratio que autoriza la Junta de Andalucía, con lo cual le dijeron que no podía estar allí. La familia dijo que que iban a recurrir y empezaron a intentar moverlo aquello. Al final ha habido una decisión de la Junta, y es que no tiene cabida ese chico en ese centro. Y ahora, en abril, cuando falta un mes y medio, 2 meses para que acabe el curso, le dicen que tiene que irse. Le han ofrecido 3 colegios alternativos. Le han ofrecido el Porielo y Diantes,
el Antonio Gala, que está en La Morera, el Mediterráneo, que está en el Parque Figueroa, y el Hernán Ruiz, que está en Santa Rosa. Los padres dicen que lo van a llevar ahí, porque no tienen forma de trasladarlo, porque ellos viven más cerca de La Salle, y por lo tanto no aceptan esos colegios. Y por de pronto, lo que hacen es que el chico, el niño, lleva 3 años ya en La Salle matriculado, este año no puede entrar. Lleva 3 años él en el colegio, y sus hermanos mayores también están en el colegio. Supongo que a lo mejor el resto de hermanos no están en la parte concertada, y esto es un tema de conciertos, más que un tema de escolarización. Muchas veces, y yo no digo que sea este caso, porque no lo conozco, pero muchas veces la familia intenta presionar más de la cuenta pensando que no van a atreverse a dejar a su hijo en la calle, y en ocasiones pues esa presión, que no llega al chantaje, no quiero decir, no quiero acusar a esta familia, pero a veces no sale bien, y ahora lo que le ocurre es que este chico, se llama Álvaro, pues se ha quedado sin colegio el día 8 de abril, que es el día tope que dio la Junta para permitir o no que el chaval siguiera matriculado. Las ratios son de 25, en su clase había 27, y dice la familia que hay otras clases en el centro con 27, pero que no parece molestarle, sí le parece molestarle de su hijo. Ellos también vienen a insinuar alguna persecución o que han llegado demasiado lejos la protesta y al final pues están pagando esa protesta. Bueno, habrá que profundizar más en este tema. Luego el resto de cosas se nos marcha en nuestro ámbito, habla del atentado de Boston o de la masacre de Boston. Obama admite, dice el diario Córdoba, que aún no sabe quién puso las bombas en Boston. La investigación confirma que solo explotaron 2 artefactos caseros, mientras la ansiedad se propaga por Boston. Los cordobeses José Antonio Escribano y Eugenio Romero habían cruzado ya la meta cuando se produjeron las explosiones. Afortunadamente, lamentablemente hubo personas afectadas, pero los 2 cordobeses que estaban corriendo la maratón de Boston habían pasado ya y no tuvieron dificultad. Hay que decir que en Estados Unidos algo que tienen mejor que nosotros es que mientras que se resuelve o no, pues está la gente bastante arrimando el hombro. En España habitualmente primero criticamos a la policía o criticamos al partido que está gobernando o al de la oposición por largar o criticamos y luego ya nos ponemos a ayudar. Ellos primero han resuelto el problema de asistencia humana, que parece humanitaria, que es lo más urgente, y entonces ahora empezar a investigar. Yo no sé si al final será algún majara de estos que a veces sale por Estados Unidos, o será un terrorista islámico, o será uno de Mali o de Malí. Han dicho que también había un grupo de Malí protestando por la intervención europea allí en su país. No sé, se resolverá supongo, pero por el momento están atendiendo a las víctimas, están sacando de la situación grave a personas que han sufrido ese atentado y luego ya resolverán, sí, que resolver, que supongo que sí, pues todo el tema de quién cometió este crimen y perseguirlo, detenerlo, juzgarlo y si es posible, pues que ingrese en prisión. Y por último, el diario Córdoba habla de economía, malos resultados, malos datos, pero realmente estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Porque nunca vienen resultados buenos en los periódicos. El FMI, el Fondo Monetario, pide a España más ajustes para contener el déficit. ¿Por qué? Porque los datos macroeconómicos, las previsiones son peores. Esto no acaba de tocar fondo y, bueno, sí que toca fondo. Es decir, lo que el FMI hace es que las previsiones que para el 2014 eran buenas, las deja en regulares. Es decir, primero dijeron que España iba a crecer un 1,5 en el 2014, creo, y ahora dicen que crecerá pero solamente 7 décimas, con lo cual con eso no se crea empleo. Pero es cierto que ya no habrá recesión, habrá crecimiento prácticamente neutro, 0,7, y eso no permite que crezca el empleo. De hecho, se había planteado incluso en las previsiones iniciales que el paro se colocaría en torno al 23% y ahora lo vuelven a subir al 26%. Es verdad que sería bajar porque está en el 27% a final de este año 2013, pero baja mucho menos de lo que se esperaba. Así que son malos resultados, malas previsiones y eso obliga a volver a pedir medidas para ajustar el déficit, que es lo que en definitiva está lastrando la economía. Siempre digo, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Si no hay ingresos, hay que gastar menos. O hay que subir los ingresos, que es lo que al final nos toca el bolsillo. Si hay que aumentar los ingresos es porque nos van a cobrar más impuestos y si hay que reducir gastos porque va a haber menos servicios públicos. Con lo cual, da igual que por aquí que por allí, al final nos pillarán por cualquier sitio. Como el déficit sigue disparado y no somos capaces de reducirlo a los niveles que nos exige la Unión Europea, nos exige incluso otros organismos, pues vuelven a reclamar que haya más medidas de ajuste, que esperemos que no toquen mucho el bolsillo, sobre todo de las personas que lo están pasando peor, que al final siempre pagan los mismos. El diario ABC, tenemos 5 minutillos, el diario ABC tiene un par de temas nuevos a la portada, aunque no muy nuevos. Sí que, por ejemplo, habla del aborto. Saben que el Gobierno está preparando una nueva legislación en cuanto a la interrupción del embarazo y dice el diario ABC que el Gobierno fijará con qué malformaciones se permitirá abortar.
Justicia confía en tener aprobada la nueva ley con más garantías jurídicas antes del 30 de junio, aunque son fechas son datos muy orientativos, no se habla nunca de fecha, nadie dice nada de qué fecha, mucho menos el ministro Gallardón, pero sí es cierto que quieren tener esto resuelto antes de que acabe el periodo de sesiones, que acaba en verano. En junio se interrumpe las sesiones del Parlamento y quieren tenerlo resuelto antes. Básicamente la reforma de la ley del aborto lo que va a hacer es cambiar la ley de plazos por la ley de supuestos. Si recuerdan, la primera ley de aborto que hubo en España marcaba unos supuestos a los que se podían interrumpir los embarazos. Malformaciones del feto, peligro para la madre y alguna otra que había, eran supuestos, eran casuísticas las cuales se interrumpían los embarazos. Cuando se hizo el cambio, que hizo el último cambio que introdujo el PSOE, se cambiaron la ley de supuestos por la ley de plazos. Es decir, se permitía interrumpir el embarazo hasta según en qué semanas y según en qué caso. Esto es algo que siempre estuvo muy criticado, sobre todo por los sectores más conservadores, porque entendían que eso era abrir la puerta a cualquier aborto, sin justificación y sin argumentos, porque hasta un momento X, en la concepción, se entendía que el feto era un feto, no era una persona, con lo cual quedaba fuera de todo este procedimiento. Ahora lo que va a hacer el Gobierno es recuperar la ley de supuestos y legislar que solamente puede interrumpirse un embarazo en según y qué supuestos. Lógicamente también habrá plazos, porque por muchos supuestos que sean, con 8 meses y medio, pues no se puede interrumpir evidentemente un embarazo. Pero según y qué supuestos, no da igual, porque antes había incluso algunos supuestos que eran un poco ridículos, ridículos con todo respeto, porque algún psicólogo o psiquiatra dijera que había peligro para que la madre y tal, era una cosa muy rara y se interrumpían embarazos muy precoces o en un estadio muy prematuro. Bueno, muy poco avanzado, quiero decir. Ahora lo que se va a hacer es hablar de los supuestos y ya se ha introducido que se va a fijar qué malformaciones sí son susceptibles de abortar y cuáles no. Porque también ahí había un criterio muy subjetivo que dependía de qué facultativo. Dije, pues mira, este chico, este pequeño, este nasciturus, este feto, viene con tal malformación, puede ser susceptible de ser interrumpido su gestación o no puede hacerse. Bueno, pues el Gobierno quiere que quede perfectamente establecido cuáles sí y cuáles no. Y las que sean, por ejemplo, malformaciones físicas, pues no van a serlo, y las que sean psíquicas o que afecten al desarrollo cerebral, pues parece que sí que será un poco por donde vaya. Pero digo, son todos supuestos porque no está nada escrito, o al menos no lo conocemos. Dijo ayer el Gobierno que la reforma no se va a hacer al gusto de la Iglesia. Es más, ya adelantó que habrá oposición por parte de la Iglesia. Bueno, supongo que tampoco puede estar, si hay dos tendencias muy opuestas, la de las personas que son abortistas, están a favor del aborto, y las personas que están totalmente en contra, pero hay que buscar un punto intermedio, no contentar a uno solo o a otro solo. Y parece que el Gobierno está en ese punto intermedio para evitar que haya un conflicto social por este asunto. También habla el diario ABC de las familias, dice que más de 13.000 familias están a la espera en Córdoba de una vivienda pública. Es un dato raro, digo raro porque son personas que se han apuntado a Vincorsa, básicamente, lo que viene a decir. Entonces no se sabe si esas personas quieren ya el piso, mezcla Vincorsa con el EPSA, mezcla la de alquiler con la de compra, mezcla personas que ya se presentaron porque tienen piso pero no se han borrado, en fin, una estadística muy rara que yo no sé el sentido de esta información. Debe ser cierta, ellos han sumado las personas que se han apuntado a la lista de Vincorsa, las que lo han hecho en la lista del EPSA, de la Junta de Andalucía, y las que lo hicieron por un camino o por otro, y sale este dato. ¿Qué quiere decir, supongo, el redactor aquí? Pues que a pesar de que la Junta de Andalucía está promoviendo políticas de vivienda muy activas y muy alternativas, incluso revolucionarias, sigue habiendo 300 personas que no tienen cobijo en las políticas de vivienda. Supongo que quiere decir eso. Pero repito, es una estadística muy mal traída y que luego cuando se desmenuza pues salen datos muy raros que yo no acabo de entender. Dos informaciones más muy rápidas que se me va la hora. Oriol Pujol, que saben que es el hijo de Jordi Pujol, ahí tiene dos hijos y los dos están metidos en este lío. Jordi Pujol Ferrusola, que es el mayor, y Oriol Pujol, que es el otro, están los dos ahí enganchados. Y este Oriol Pujol era el que se le atribuye un caso o un delito de tráfico de influencia, de información privilegiada, porque quería montar una trama de ITVs y beneficiarse a través de empresas interpuestas o de socios y ganar dinero con ello. Bueno, pues dice Oriol Pujol
que el tráfico de influencias, que reconoce que hubo, lo hizo por patriotismo catalán. El adjetivo catalán lo ha puesto la ABC, él dijo por el país, porque era un bien del país. O sea, la ABC entiende que, siendo Oriol Pujol, para él el país sea Cataluña, pero no dijo Cataluña, él dijo por el país, que viene a ser lo mismo, tanto me da una cosa que la otra. Es decir, que Oriol Pujol no solamente no reconoce que se lo quiso llevar calentito, sino que además dice que lo hizo por darnos a todos los demás, todos sus paisanos, españoles o catalanes, no sé en este caso a quién pretendía, porque él vive en Madrid además, y este mete el dinero en Suiza, tampoco parece que sea muy nacionalista. Bueno, pues él lo que dice es que lo hizo porque era bien para el país, era un bien para el país y no pensó en su propio beneficio. Ahora habrá que, como siempre, creérselo o no creérselo. Hay más gente que no se lo cree que sí se lo cree. Y el último apunte es para el tema de Boston, porque dice que el FBI pide ayuda ciudadana para cazar al terrorista del maratón de Boston. Terrorista en cuanto que sembró el terror, pero no se sabe, como les digo, si era estos majaras que se meten en una azotea con un rifle y matan gente, o si era un grupo organizado. Hay algunas pistas que dan más sensación de algo doméstico, porque se usaron se metió en una mochila una olla a presión, ahí se metieron dentro bolas, se metieron tornillos, clavos y se dejó debajo de una grada. No parece que sea algo tan complicado o tan sofisticado como el tema de las Torres Gemelas, no hubo temporizadores como había, o si lo hubo no era tan sofisticados como el atentado de Madrid, parecía algo más chapucerillo, lamentablemente con unas consecuencias de 3 personas muertas. Un estudiante chino que vivía en Estados Unidos, una joven de 25 años creo que haber leído, y este niño de 8 años que acababa de abrazar a su padre, que había corrido la maratón, bajó a la meta, le abrazó y al volverse pues recibió la explosión. Él murió, su hermana mayor perdió una pierna y su madre está ingresada en estado grave. Ojalá que al menos la madre pueda salir de esto. Terminamos con el diario El Día, ya fuera de tiempo, como suele ser normal, pero casi todo lo hemos visto, si no, muy rápidamente. Los municipios cordobeses adeudan 504 millones a la banca. Bueno, esos son los mismos datos, leído de otra manera, que hemos visto antes. El problema es el de siempre. Durante un tiempo hemos pedido muchos créditos, en este caso las instituciones, hemos pedido confiando en que los ingresos iban a permitir que se iban a devolver y se está ingresando como se previó. Si antes en Córdoba se ingresaban 1.000 en concepto de impuestos, por ejemplo, de obras, y ahora no hay obras, pues ese dinero no llega. Con lo cual no hay dinero para devolver los créditos que se pidieron. Y eso hace que se forme una pelota muy grande, porque además la banca, al quedarse sin recursos porque no les pagamos, bien las instituciones, bien los particulares, necesitan rescate, que nos da mucho coraje que rescatarlos, pero es que les rescatamos porque no le hemos pagado nosotros lo que les debíamos, y eso forma una bola muy rara que es difícil salir de ahí. La cifra es casi la misma, dice el diario El Día, que la que había a final del año 2011, con lo cual la sensación es que por mucho esfuerzo que hemos hecho, no somos capaces de reducir, en este caso, deuda. Esto no es déficit, sino es deuda. Es decir, préstamos que se contrajeron que no se pueden pagar. Y eso hay que renegociar deuda, con lo cual significa extender los plazos. A veces se consigue alguna quita, pero habitualmente lo que se consigue es extender plazos, con lo cual estamos más tiempo debiendo el mismo dinero. Cruz Roja triplica la atención a personas en riesgo de pobreza, dice el diario El Día. Ayer hubo rueda de prensa de Cruz Roja para dar datos del 2012, más que este dato, que es más que esperable o es más que esperado, el problema para Cruz Roja es que el dinero que tiene es el mismo, es decir, está triplicando la atención, pero no tiene más presupuesto porque no tiene fondos públicos y tampoco tiene mucho más fondos de los que ellos consiguen recaudar a base de, saben, sorteo del oro y alguna otra donación, muchas donaciones. Así que más personas que necesitan asistencia y los mismos recursos prácticamente que hace un par de años. Y para terminar, foto para Juan Schneider. El Córdoba Club de Fútbol se aferra a las matemáticas para mantener el objetivo del playoff. Bueno, matemáticas son la última esperanza, pero no parece que esté la cosa muy fácil. Por cierto, que ayer hubo una reunión entre el presidente del Córdoba y algunos de sus directivos con la brigada, y le echaron en cara al presidente de la brigada que criticaran al club, a la plantilla, y que entonaran cánticos en contra del equipo. Dice que para eso ya hay otros públicos, o sea que las peñas deben estar con el equipo, las buenas y las malas, y que además por eso tienen algún trato a favor, entre comillas, ¿no? Y que la relación es buena entre el Córdoba y las peñas porque apoyan en el equipo. La brigada dice que ellos lo empezaron y que era un cántico generalizado, y que no tiene sentido que ahora intenten callar la afición, que es al final la que paga y la que hace que el equipo tenga un sentido. Carlos González tampoco parece que se lleve muy bien con las peñas. Y termina hablando de Pérez Jiménez, porque parece que Pérez Jiménez es un sueño que termina, entra en fase de solución al fracasar el convenio de acreedores. Hay una propuesta muy rara, la verdad es que una propuesta rara, porque la propuesta consistía en que el mismo que hundió Pérez Jiménez lo reflotaba
sin pagar nada a nadie, algo que era muy extraño, y los acreedores no han aceptado este plan. Es mucho más complicado, yo lo he resumido muchísimo, pero parece que no lo han aceptado. La alcaldesa de Almodóvar, la primera, que dijo que no iban a aceptar nunca este acuerdo, y poco a poco se van cayendo acreedores de los que podían aceptarlo. Prácticamente Pérez Jiménez ha entrado en fase de liquidación, que yo habrá que intentar venderlo como chatarra o para que allí monte otra cosa alguien, porque el laboratorio lamentablemente parece que no tiene viabilidad, y eso que era una industria pues, que yo creo que tenía futuro en Andalucía, en Córdoba, antes de que empezase el lío con la política y tal, y que lamentablemente le va a costar el trabajo a muchas personas. Lo dejamos aquí. Les invito, como siempre, a que continúen atentos a sus pantallas con la programación de PTV, y que mañana, que será jueves, estén de nuevo conmigo, con nosotros, leyendo las portadas de los diarios de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por estar ahí.